Pues sí, ya estamos aquí con la segunda parte del tema que estábamos viendo sobre la ancianidad, la parte de atención a la mujer en el embarazo y la planificación familiar. Pues vamos a empezar con este tema. Os he preparado un índice en el que vamos a ver el embarazo, cuidados de enfermería, cambios y alimentación. En el punto 2 vamos a ver el parto y su fase. En el 3 el puerperio y los cuidados generales en el puerperio. Y en el 4 veremos la planificación familiar. Pues bien, empezamos con el 1, el embarazo, y vamos a ver cómo es el diagnóstico del embarazo. ¿Qué hacemos para saber si estamos embarazadas? Ante una sospecha de embarazo en una mujer en edad fértil, esta sospecha comienza con una amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? Pues la amenorrea es la ausencia del periodo. Para poder determinar un embarazo se utilizan unas pruebas diagnósticas, como puede ser la prueba de orina, y en esta se realiza en casa con un kit de prueba de embarazo, y esta prueba lo que hace es que detecta la hormona HCG que se encuentra aumentada cuando una mujer está embarazada. Por otro lado, también podemos hacer una prueba en sangre, que esta se realiza ya en un laboratorio, y es más sensible que la prueba de orina. Puede detectar un embarazo antes que la prueba de orina, ¿vale? Pero bueno, la más típica, la más normal, es la prueba de orina. ¿Cómo calculamos la fecha del parto? Pues desde el primer día de la última menstruación contaremos 40 semanas y ahí tendremos aproximadamente la fecha del parto, que sabemos que el embarazo dura entre 38 y 42 semanas, un embarazo normal dura aproximadamente 9 meses de calendario, 40 semanas contadas desde el primer día del último periodo menstrual podéis verlo como 9 meses de calendario o como 10 meses lunares de 28 días, ¿vale? Depende del temario que miréis, pues lo vais a encontrar de una manera u otra, así que os lo pongo los dos para que los dos por lo menos os suenen. Y ahora vamos a ver los cuidados de enfermería en el embarazo. Pues bien, estos son básicamente cuidados que van encaminados a ayudar a la gestante a prevenir y comprender todo lo relativo a su nueva etapa. Pues claro, ahora mismo hay unos momentos de grandes cambios dentro del cuerpo de la mujer y es importante que se le explique todo al detalle para que esté muchísimo más tranquila y sepa lo que le espera y todos los cambios que le esperan en su cuerpo y demás. Pues en estos cuidados de enfermería se les realizará una apertura de historia clínica, se le hará una anamnesis, una exploración, se pesará, se tallará, se le tomará la tensión, se le hará una analítica de sangre y de orina y normalmente se le hace también al principio del embarazo a todas las mujeres una curva de glucosa. Ya si esta curva sale alterada, pues se le repetirá una curva más larga que se le hará ya a nivel hospitalario y que llevará durante 2-3 horas y tendrán que extraerle una muestra de sangre en determinados periodos de tiempo dentro de la misma mañana, ¿vale? Esta curva no es una curva normal que se hace al principio, te tienes que tomar un líquido rico en glucosa para ver qué tal estás y si necesitas hacer la curva larga o no. En el embarazo surge una serie de cambios fisiológicos, ya que el cuerpo de la mujer en esta etapa cambia bastante. Pues dentro de estos cambios están los cambios de aparato digestivo, como pueden ser náuseas y vómitos, que estas náuseas y estos vómitos son debidos a la gonadotropina coriónica humana, la HCG, que promueve el mantenimiento del cuerpo lúteo. Esta hormona es muy abundante en el inicio del embarazo y es la que, te asegura que todo el embarazo pues va bien, ¿no? Aunque está presente durante todo el embarazo, las náuseas suelen remitir en torno a las 12 semanas. La pirosis, esta aparece en torno al tercer trimestre y es una sensación de ardor en el estómago, como fuego en el estómago. El aumento de saliva, la sialorrea. Este aumento de saliva es pobre en linfosima y esto aumenta el riesgo de caries. Y por otro lado tenemos también la aparición de estreñimiento y con ella las hemorroides, que es también algo muy típico en mujeres embarazadas. Que todo esto no es sí o sí en todas las embarazadas. Esto, las mujeres como humanas que somos, pues cada una pues siente unos síntomas u otros, pero bueno, estos son los síntomas más generales dentro del embarazo. En cuanto al aparato cardiovascular, pues aquí existe un aumento del trabajo cardíaco y pueden aparecer edemas, lipotimia, ya que la progesterona produce una vasodilatación unida a un ayuno y a calor, puede ser que provoque lipotimias en las embarazadas. Y otro problema del aparato cardiovascular serán las varices.
Estos son los problemas más comunes dentro de la mujer embarazada. En cuanto al aparato respiratorio, pues el aumento de la frecuencia respiratoria es normal debido a la disminución de la capacidad pulmonar por el aumento del tamaño del bebé dentro del cuerpo de la mujer. En cuanto al aparato musculoesquelético, pues los calambres son muy normales a partir del tercer trimestre y las lumbalgias por el cambio del centro de gravedad. Este cambio de centro de gravedad unido a una mala postura pues puede originar una lumbalgia. En cuanto al aparato urinario, pues podemos tener nicturia, que estamos continuamente yendo al baño a hacer pipí durante la noche, y poliuria, bastante más cantidad de orina. La piel, ¿qué le pasa a la piel? Porque sufre una pigmentación gravídica. Esto es cuando vemos a algunas mujeres embarazadas que tienen una mancha en el bigote o en los pómulos, la frente. También, por ejemplo, se le colorea una línea en el centro del abdomen, desde debajo del pecho hasta el pubis. Esta pigmentación empeora al ponernos al sol, ¿vale? Otro problema en la piel es la aparición de las estrías debido al aumento del peso. ¿Qué le pasa al útero? Pues el útero, ya sabéis, que es lo que más cambios sufre durante el embarazo porque aumenta muchísimo su tamaño. Y en cuanto a las mamas, tenemos que saber que también aumenta su tamaño y que existe un escurecimiento en torno a la aureola. Aparte de que las mamas durante el embarazo empiezan a prepararse para dar el pecho, para la lactancia. La alimentación. Pues bien, en las embarazadas se recomienda el consumo de proteínas, minerales tales como yodo, calcio, hierro, potasio, zinc, vitaminas A, C, tiamina, riboflavina, que tome también hidratos de carbono, y debe tener en cuenta que su dieta debe aumentar en unas 300 calorías a partir del segundo trimestre. Bueno, una vez que ya el bebé está completamente formado, llegará el momento del parto. Y bien, ¿qué pasa en el parto? Que tengamos que saber. Pues tenemos que saber las fases del parto. Durante el parto o trabajo de parto se llevan a cabo una serie de cambios hormonales, fisiológicos y físicos que dividen el parto en 3 fases diferenciadas. ¿Cuáles son esas fases? Tenemos la fase de dilatación, la fase de expulsión y el alumbramiento como tercera etapa. La fase de dilatación, pues esta es la primera etapa y la más larga. Se divide en 3 fases, una fase latente, una fase activa y una transición. En la fase latente comienzan las contracciones uterinas irregulares y la dilatación del cuello del útero hasta aproximadamente de entre 3 y 4 centímetros. La fase activa, pues en esta las contracciones se vuelven más regulares, fuertes y frecuentes y el cuello uterino se dilata entre 4 y 7 centímetros. La fase de transición, pues cuando las contracciones son más intensas y el cuello uterino se dilata entre 8 y 10 centímetros. Antes de esta dilatación tenemos el borramiento del cuello uterino. En este momento el cuello se estira y se vuelve muy delgado, poniéndose casi del mismo tamaño que el útero. Una vez que ya está así en el cuello, empezaría la fase de dilatación, que es cuando empieza a abrirse, comienza a abrirse. Y entonces empieza la fase latente, activa y de transición. Tras esta fase de dilatación tenemos la fase de expulsión. En esta etapa el bebé desciende por el canal de parto y sale al exterior. Las contracciones continúan. Esta etapa concluye con el nacimiento del bebé. Seguimos teniendo esas contracciones, ¿vale? Y el alumbramiento, que sería otra de las fases, sería como la tercera etapa. Esta va a suceder detrás del nacimiento del bebé. Se produce la expulsión de la placenta y membranas fetales. Esto suele ocurrir entre unos 10 o 30 minutos después del parto, después de que nazca el bebé. En todo este proceso, la mamá tendrá unas contracciones que serán contracciones de parto. Pero previas a estas contracciones, ha podido sentir la madre las contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones solamente son de preparación, no son contracciones reales. Son también contracciones del útero contrayéndose, pero no son contracciones de parto. Son como unas contracciones previas que pueden dar durante el embarazo. No tienen ni que ser solamente el mismo día del parto ni días anteriores, sino que podemos sentirlas durante el embarazo en algunos momentos. Y son esas que normalmente se suelen decir que son contracciones que te estás preparando, vamos, que tu cuerpo se está preparando para lo que viene. Tras ver la fase del parto y ya ha nacido el bebé, pues vamos a ver cómo está esa mamá en el puerperio.
¿Qué es el puerperio? Para empezar, pues el periodo que sigue inmediatamente al parto y que se extiende desde el parto hasta la aparición de la primera menstruación. Y esto suele durar en torno a 6-8 semanas. Puerperio, cuarentena, como se llamaba antiguamente, o como queráis llamarle. Los días posteriores al parto, aún en el hospital, se producen una serie de cambios como son los entuertos o los loquios. Los entuertos son contracciones que sigue teniendo el útero, pero esta vez para volver a su tamaño original, porque ya que tiene este tamaño tan distendido, tiene que tomar el tamaño que tenía antes de tener al bebé. Y los loquios es ese sangrado que tiene la mamá después del parto. Y esto puede durar bastantes semanas, como hemos dicho, entre 6 y 8 semanas. Los entuertos no duran tanto tiempo como los loquios. Los entuertos suelen durar unas horas o un par de días y es verdad que aumentan cuando estás amamantando al bebé. Y esto, antes de tomarlo como algo negativo, debemos de tomarlo como algo muy positivo, porque esto es señal de que nuestro útero y nuestro cuerpo está volviendo a su tamaño, a su sitio, a como estaba antes del embarazo. ¿Y qué cuidados tenemos que tener durante este puerperio? Pues en cuanto a la higiene, si no hay contraindicaciones y la mamá puede levantarse, podrá ducharse desde el primer día. Si tiene una episiotomía, la mantendrá limpia y seca. Y se debe de fomentar la lactancia materna. El ejercicio físico, pues una vez cicatrice la episiotomía o la cesárea, se podrá comenzar a hacer ejercicio físico regular, ¿vale? No empezaremos a tope, sino empezaremos regularmente haciendo ejercicio de menos a más. Esto viene muy bien para fortalecer el suelo pélvico, el abdomen y el pecho. Y para prevenir incontinencias urinarias deberemos de realizar las técnicas de prevención, como los ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico que llamamos ejercicios de Kegel. Pues ahora vamos a ver la planificación familiar. Ya hemos tenido un bebé, ahora mismo no queremos tener más bebés y queremos saber qué podemos hacer para no tener más de momento. O simplemente aún estamos pensando y no queremos tener bebé y queremos saber qué podemos hacer para evitar ahora mismo quedar embarazadas. Bueno, pues la planificación familiar son unos programas en los que se da una serie de información relativa a la anticoncepción, pero no solo a anticoncepción, también a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, con una asistencia en 3 niveles: una atención primaria, un nivel especializado y un nivel hospitalario. En la atención primaria será la médica o el médico general o la enfermera o el enfermero el que dará una educación y una orientación en torno a los métodos anticonceptivos y de transmisión de enfermedades de transmisión sexual. En un nivel especializado ya nos verá un ginecólogo o una matrona, o una ginecóloga o un matrón, ¿vale? Y en nivel hospitalario, ya en este caso son para completar estudios o tratamientos de esterilidad. Pues estos son los 3 niveles que tendríamos dentro de la planificación familiar. Y ahora vamos a ver qué métodos anticonceptivos podemos usar. Tenemos los de barrera, que son preservativos masculinos y femeninos. Los hormonales, que pueden ser la píldora, el anillo o los parches. Los de barrera farmacológica, que aunque esto es un preservativo femenino, pero bueno, era lo más gracioso que aparecía, pero aquí debería de haber realmente un diafragma, ¿vale? Y espermicida. Estos serían de barrera farmacológica. Después estarían también los métodos naturales, como sería el coitus interruptus o el método Gino, que es ese que va midiendo la temperatura corporal para calcular la fecha de ovulación y no tener relaciones en esos días. Los métodos quirúrgicos, que sería la ligadura de trompa en mujeres o la vasectomía en hombres. Y los intrauterinos, como es el DIU. Pues nada, con esto habremos terminado este tema relacionado a la mujer, el embarazo, el puerperio, relacionado con la mujer, el parto, el puerperio y la planificación familiar. Y nada, si te ha gustado, no olvides compartir y así llegaremos a muchos más compañeros que lo necesitan. Mucho ánimo, y esto lo tenemos ya aquí. Dentro de la semana que viene subiré el último tema y ya habremos terminado el temario completo y entonces comenzaremos a repasar, ¿vale? Vamos a hacer algunos simulacros, voy a hacer los resúmenes de todos los temas y os lo iré dando para que repaséis a diario conmigo. Y venga, que esto lo tenemos aquí en nada y tenemos que seguir constantes, seguir con ganas, con ilusión, porque cuando llegue el día del examen lo vamos a agradecer. Bueno, mucho ánimo, opositores.